nos lleva a los cielos, sobre todo a buscar misterios en los cielos, y lo hacemos con nuestro comandante favorito, Iván Castro. Buenas noches, comandante, ¿cómo estamos? Buenas noches, Miguel, bienvenido a bordo de nuevo. Pues muy bien, encantado de teneros a bordo otra noche más. Y te pedimos permiso para subir a bordo y para que nos sigas contando algunos de esos misterios que hay en los cielos, mucho más de lo que yo pensaba al menos, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, permiso concedido, sobre todo para subir a bordo, y hoy vamos a viajar a otro misterio de esos que tú dices que tantos existen, y existen muchos más de lo que la gente piensa. Pero también existen historias que son pues tan impactantes o tan misteriosas o tan enigmáticas como el propio caso tan famoso, pues por ejemplo, de la desaparición del Malaysian Airlines, ¿no? Atentos que lo vamos a contar. Ese vuelo de Malaysian Airlines MH370, bueno, a mucha gente que siguió el caso, los informativos nos ha dejado absolutamente sorprendidos, ¿no? Cómo un avión puede desaparecer y no dejar rastro. Sigue ahí todavía el caso abierto, el misterio abierto, pero hay más casos, ¿verdad, Iván? Pues sí, te invito seguramente a que alguna otra noche vamos a analizar también de lleno el caso Malaysian Airlines, pero esta noche he rescatado uno que es incluso pues súper reciente, y vamos a volar al año 2003 y poquito después de los atentados del 11 de septiembre, con lo cual pues estaba muy reciente y muy sensible ese tema, ¿no?, de los atentados del 11S y del uso de aviones pues comerciales, digamos que como armas de ataque terroristas. Y nos vamos a Luanda, a África, en la capital de Angola. Nos situamos en el aeropuerto internacional del 4 de febrero, que se llama el aeropuerto de Angola, y allí pues estaba aparcado un Boeing 727, tenía pues la matrícula americana, era November 844 Alfa Alfa. Este avión de repente, pues sin que nadie se lo esperara, comienza a rodar por la plataforma del aeropuerto, sin las luces, con todas las luces apagadas, sin autorización de los controladores de la torre de control, no llevaba ningún equipo de comunicaciones activado pues para que el radar lo captase desde la torre, etcétera, y pues nada más y nada menos que el avión se sitúa en la pista, en la cabecera, coge, despega y nunca más se vuelve a saber de este avión. Esto ocurrió, Iván, 25 de mayo, dentro de poquito se va a cumplir un aniversario, 25 de mayo del 2013. 2003, 25 de mayo del 2003. Fue 2 años, sí, fue 2 años después del 11 de septiembre, en el 2001. Tenía aquí el dato equivocado, discúlpame. Sí, exactamente. 2003 igual se me traspapeló a mí también. Sí. Y los poquitos informes, por ejemplo, que tenemos de la tripulación, esa posible tripulación que pudiera haber despegado ese avión, pues son escasos, ¿no? Lo primero es que se trataba de un vuelo privado, por supuesto no era ningún vuelo comercial, con pasajeros a bordo, no había nadie a bordo salvo algún mecánico de vuelo y esos probables pilotos que hubieran despegado el avión desde el aeropuerto de Luanda. Y sí sabemos que uno de los ingenieros a bordo era Ben Charles Padilla, que fue un ingeniero contratado para poner a punto ese avión, porque ese avión llevaba 14 meses parado en la plataforma del aeropuerto de Luanda. Escucha, un avión de estas características necesita no solamente el piloto, ¿no? Tiene que ir más gente para que eso pueda funcionar y volar por ahí, o solamente con el piloto y copiloto puede volar. En un caso de emergencia, como para sacar simplemente el avión y despegarlo, podría pilotarlo un piloto solo. Lo normal es que lleve 2, y este avión además pues es de estos aviones antiguos que además lleva esa figura del mecánico de vuelo detrás, situado detrás de los pilotos, y la composición ideal de esa tripulación pues serían 3 pilotos, ¿no? Ya. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? Pues ese mayo del 2003 estaba siendo reparado ese avión allí en la capital de Luanda, en este aeropuerto que os digo, y ese avión, sin comerlo ni beberlo, sin que nadie se lo esperara, cogió y despegó, sobre todo con un rumbo totalmente desconocido. El historial de este avión pues comienza en 1975, porque este avión perteneció incluso a la flota de American Airlines, estuvo mucho tiempo volando para esta compañía americana tan conocida, y el dueño del avión era una compañía que se llama Aerospace Sales and Leasing, que era la propietaria actual del avión en el momento en el que desaparece, ¿no?
Esta compañía se lo compra a American Airlines y lo que decide es pues cambiar un poquito la estructura del avión, lo transforma en un avión cisterna con capacidad incluso para pues prácticamente unos 19.000 litros de combustible, con lo cual pues podríamos pensar incluso que es prácticamente una bomba volante, ¿no? Y le mete 10 grandes tanques de combustible donde cabe toda esa capacidad de fuel a bordo, y se usaría sobre todo pues para volar y llevar combustible a esas famosas minas de diamantes situadas en Angola. Aclárame una cosa, Iván, los aviones pasan por muchas compañías. Primero quizá las tienen las que más dinero funcionan, ¿no? Las potentes, y luego las van vendiendo por ahí una y otra vez hasta que llegan a países como esos africanos o por ahí. Exactamente. Nosotros vivimos en una sociedad que, bueno, pues está muy avanzada con respecto a países tercermundistas como sería África, y las normas de aviación civil, pues digamos que exigen menos puntos a las compañías para que cumplan con ciertos estándares de seguridad en estos países africanos, con lo cual estos aviones pues viejos que ya no se usan tanto en Estados Unidos como en Europa, como países avanzados, se van mandando a África y allí siguen volando, ¿no? Ya, vale. Tenemos ese avión que teóricamente iba cargado, o posiblemente se podía cargar con hasta 19.000 litros de fuel, lo habían transformado. ¿Y qué ocurre? Pues una de las tesis que existen es que esta compañía que antes os comenté, la Aerospace Seychelles Leasing, intentó vendérselo a Irangola para este cometido que os estaba diciendo, para volar hacia las minas, etcétera. Y se supone que una de las teorías es que igual una de las compañías pues intentó sacar el avión de ese aeropuerto de forma, digamos, pues un poco pirata, para no pagar esas tasas aeroportuarias que debían desde hace 14 meses, lo cual era un dineral, y por eso las autoridades angoleñas pues mantenían retenido ese 727 en tierra, ¿no? Esa es una de las hipótesis. Ese ingeniero de vuelo que os he comentado, Charles Padilla, desaparece con el avión para siempre. Era uno de los técnicos contratados por la empresa para poner el avión a punto, y no estaba capacitado, digamos, como piloto profesional para despegar ese avión, con lo cual se supone que alguien más debería haber estado con él allí a la hora de levantar el vuelo, ¿no? Él no podía volar ese tipo de aeroplanos, ¿no? Él era piloto de aviones ligeros, pero no era un piloto de reactores comerciales, con lo cual le hubiera costado bastante, a pesar de tener pues esos conocimientos básicos, despegar aquel avión, sobre todo después de tanto tiempo, porque un avión parado siempre da problemas en los primeros despegues, etcétera, y hay que tener mucha mano. Desaparece su compañero, otro mecánico que se llamaba Michael Mutantu, y se supone que desaparece un piloto, una tercera persona o dos. Aquel día, 25 de mayo de 2003, el avión despega sin dar parte a nadie, sin tener permiso de torre de control, con una tripulación que desconocemos, y va rumbo al suroeste, hacia el Océano Atlántico. Las autoridades dijeron en un primer momento que podría haber volado incluso hacia Burkina Faso, lo cual no está tampoco oficialmente comprobado. Pero sí es cierto que después de despegar no mantuvo absolutamente ningún tipo de comunicación con la torre de control. Aquella tripulación de vuelo pues seguía siendo bastante enigmática, y hubo declaraciones de cierto personal de vuelo, del control de vuelo de las Islas Seychelles, que llegó a declarar aquel día que un avión no identificado les había pedido permiso para aterrizar en las Islas Seychelles, pero que nunca llegó a tomar tierra. Podría haber sido ese 727, pero podría no haber sido también. Y Nigeria también, por ejemplo, desmintió que ese avión hubiera volado su territorio, tal y como se dijo en los días posteriores. Ya. Supongo, Iván, que cuando se descubrió que había un avión fantasma secuestrado, robado o desaparecido, todas las alarmas se pusieron alertas después de lo que ocurrió el 11S, ¿no?, en Nueva York y en el Pentágono. Por supuesto, sobre todo las alarmas pues rugieron en los cielos de todo el planeta. La CIA estuvo muy encima de este caso, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad del Estado de los Estados Unidos también, porque ese avión cisterna era un arma pues potencial para cualquier grupo terrorista que quisiera hacer lo mismo que sucedió en el 11 de septiembre, ¿no? Estrellar ese avión contra un edificio. Era una bomba volante de una magnitud pues muy grande. También se hablaba de que podía haber sido secuestrado por narcotraficantes para eso, hacer sus transportes.
Pues sí, podría haber sido esa hipótesis también de que algún tipo de grupo de narcotraficantes, etcétera, lo usara y lo secuestrara para realizar futuros pues trayectos piratas, ¿no? Con cargamentos de droga, ese tipo de cosas, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que un tiempo después, después incluso de que los Estados Unidos y la propia CIA hiciera un barrido enorme con todos sus satélites espías a lo largo de todo el continente africano, donde no apareció el avión en ninguna pista tanto legal como ilegal, no se encontraba. De repente aparece un extraño Boeing 727 en el aeropuerto internacional de Hanoi, en Vietnam, el aeropuerto Noi Bai, y su matrícula era X Uniform Romeo Juliet Kilo, tenía un número de serie que era el 20.989, era un Boeing 727, como os digo, pero era curioso porque ese Boeing había volado para American Airlines también y coincidían una serie de marcas pintadas en el fuselaje con ese avión que había despegado de forma tan enigmática de Angola. Cuentas aquí en el informe que tenemos que la CIA tiene los satélites que son capaces de monitorizar todos los aeropuertos de África, incluso los legales y los ilegales, y ver si hay un avioncito como el que buscaban por ahí parado. Exactamente. La CIA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, etcétera, posee una capacidad asombrosa, no os podéis ni imaginar lo que pueden llegar a ver a través de sus satélites. En el mundo existen, por supuesto, muchísimos aeropuertos legales, pero existen también muchísimos aeropuertos ilegales. Por ejemplo, México es un país ideal para poner este ejemplo. Hay muchísimas pistas de narcotraficantes que el propio gobierno lo sabe y no se meten allí debido al peligro que corren las autoridades, pues si quieren intentar cerrar algún tipo de estos aeropuertos, ¿no? Curioso. Te habías quedado en que ese avión que se había localizado en el aeropuerto de Hanoi, en Vietnam, había estado volando con un título que se llamaba Air Dream. Exactamente. Tenía un logo donde estaba aparcado que ponía Air Dream. Cuando se escudriñó un poco la información de las compañías aéreas en este tipo de países ya asiáticos, etcétera, no aparece ni una sola empresa de vuelo que se llamara Air Dream. Es como si el avión estuviera camuflado de alguna forma en aquella pista. Lo curioso es que cuando aterrizó este avión allí en aquel aeropuerto, incluso dio un montón de vueltas, unas pasadas un tanto extrañas, aterrizó y sin embargo nunca más volvió a despegar de aquel aeropuerto y se quedó con aquel logo allí parado para siempre que reza Air Dream. Qué curiosos misterios. Han hecho películas acerca de este caso, ¿verdad? Exactamente. Hay una película de ciencia ficción que se llama Chariot, que intenta explicar un poco de forma, un poco misteriosa la desaparición de este avión también, y sobre todo hay una que es la más famosa que se llama By Order of the President, de W.B. Griffin, que es una película que narra exactamente el caso de este Boeing 727, cómo se sacó de Luanda y de qué manera despegó, de qué manera se preparó, etcétera. Fue llevada al cine y se convirtió al fin y al cabo en una película bastante famosa. Resumiendo y para terminar, comandante, este avión nunca se ha vuelto a saber nada, ni del aparato, ni de los tripulantes. Es un misterio más sin resolver de los cielos. Exactamente. Lo intentaron relacionar también con un accidente que hubo en diciembre del año 2003. 7 meses después de desaparecer ese avión, se estrelló al intentar aterrizar en un aeropuerto en Benín, pero murieron las 151 personas que iban a bordo y, pues ese avión hacía un vuelo charter, pero por más que quisieron intentar relacionarlo con el avión desaparecido, no hubo manera, ¿no? Pero sigue siendo un misterio a día de hoy, seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo hasta que no aparezca realmente el propio avión y quizá sea un misterio que ya no se pueda resolver nunca más. Misterios en los cielos, esos casos extraños y enigmáticos, desconocidos, a menos para mí. No creí que había tantas cosas por ahí tan extrañas, Iván. Gracias. Forma de contacto contigo, si quieren conocer más.
Pues me podéis contactar a través del Facebook, Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. En el Twitter me podéis encontrar como @IvánCP25 y en el email me podéis encontrar como ivancpmisterio@yahoo.es. De esas 3 maneras me podéis localizar siempre. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo. El placer es mío, Miguel. Que sigamos volando, buen servicio y seguimos atentos a los cielos. Pues hasta la próxima noche de otro vuelo del misterio. Muchas gracias. Abrazo fuerte, hasta prontito. Un abrazo.